llegaba un momento de que yo me encontraba con esos mitos, ¿no?, que te van diciendo, te van soltando en el embarazo y que todavía muchísima gente cree. Vamos a desmontarlos todos o casi todos, esa es mi idea también hoy, porque todavía la gente lo sigue creyendo y es normal. Yo creo que también la gente en el momento COVID se dio cuenta de que también se puede entrenar en casa y los beneficios que tiene esto. El cuerpo necesita un sostén y los huesos no son quien nos sostienen, el músculo es quien nos sostiene. Estamos embarazadas, algún dolor siempre, pero ¿que vamos a prevenir los grandes dolores? 100% seguro. Una embarazada cada vez se limita más la movilidad pélvica. ¿Por qué? Porque tenemos más tripas, esta hiperlordosis y nos vamos a quedar más estancadas. Pero el dedicarte 20 minutos, yo no te digo dedicarte 2-3 horas para ti, 20-30 minutos y decir, he entrenado, me encuentro mejor. Y no solamente para la mamá, sino es que estamos relacionados directamente con el bebé. Bienvenidos a todos a un nuevo video podcast de Maternilab. Hoy estamos como siempre con Javi. Buenas. Y vamos a charlar de un tema que si estás embarazada o lo has estado o lo estás buscando, siempre suele generar muchas dudas y estamos hablando del entrenamiento o el deporte durante el embarazo o el posparto. Para hablar más y profundizar sobre este tema, hoy hemos traído a una profesional con la que vamos a indagar y a resolver muchas de las dudas que podamos tener, pero antes sí me gustaría recordaros que en Maternilab, como sabéis ya, somos un equipo de farmacéuticos, nutricionistas, ginecólogas, matronas, que estamos a disposición de la mujer para asesoraros y recomendaros aquellos productos de salud y bienestar que vais a necesitar para solventar, prevenir o tratar cualquier problema o necesidad que pueda surgir en estas etapas. Ahora sí, hoy hemos invitado y vamos a charlar con una profesional del deporte en el embarazo. Ella es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y es la directora de un programa que se llama Power Woman Training, que es donde estamos grabando hoy con ella en su estudio, que se trata de una plataforma virtual donde va a poder entrenar esta mamá durante el embarazo y durante el posparto según sus objetivos y necesidades y sobre todo desde casa. Estamos hablando de Andrea Rubio. Bienvenido, Andrea. Encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues sí, bueno, yo soy Andrea Rubio, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, como bien habéis dicho, y bueno, estoy especializada en el mundo de la actividad física y la salud y el embarazo y el posparto. Y bueno, me formé en la Universidad de León, luego poco a poco me fui formando con diferentes especialidades y másters. Y mi trayectoria al principio en la Universidad de León, ¿no?, cuando estudié Ciencias del Deporte, quise dedicarme desde el primer momento a la salud, porque realmente desde mi punto de vista, para que no existan enfermedades, para prevenir diferentes situaciones en el futuro, en la vejez, etcétera, etcétera, tenemos que dedicarnos al entrenamiento en sí, al entrenamiento de fuerza, de cardio y grande, etcétera, para intentar prevenir este tipo de enfermedades. Y ahí está la base de mi proyecto y luego poco a poco pues, bueno, surgió Power Women Training y el entrenamiento de embarazo y el entrenamiento de posparto. Qué guay. Antes comentabas, ¿no?, que también estuviste en Irlanda un tiempo. Sí. Decidiste venirte aquí a... Sí, Irlanda fue un paso muy importante para mí. Decidimos, tanto mi marido como yo, decidimos salir del país por falta de trabajo, quizá estábamos buscando otra trayectoria diferente y decidimos ir a Irlanda, ya que nos daba otras oportunidades que España en ese momento no nos la estaba dando. En Irlanda me formé más todavía en cuanto a entrenamiento de fuerza, ejercicio físico y tuve la experiencia de trabajar 2 años en una de las compañías más grandes del mundo ahora mismo, ¿no?, que es Apple. Y diréis, ¿cómo una licenciada de actividad física y deporte, ¿no?, estaba trabajando para Apple? Pues bien, Apple ahora mismo, ahora mismo y hace 6 años, tenía un proyecto muy bonito que sigue creciendo en él y es que tenía un centro de salud dentro de las instalaciones de Apple, ¿no? Tenía la planta baja, tenía un gimnasio donde yo trabajaba y yo coordinaba este gimnasio y luego en la planta de arriba tenía un centro de salud donde había médicos, farmacéuticos, fisios, tenía masajistas, incluso te podía regular las gafas y las lentillas también, ¿no? Tenía optometrists, que se dice en inglés, ¿no?, que los especialistas, ¿no?, para regular, ¿cómo se llaman? Los optometristas, los que trabajan en la vista. Luego, más allá de esto, el trabajo en Apple era
dedicarle a la gente tiempo de calidad en el gimnasio, que se encontrasen bien, que se sintiesen bien con el entrenamiento para que nunca subiesen, ¿no?, al centro de salud. Para que nuestra idea era tener esa base de salud en el gimnasio para que intentasen evitar subir a encontrarse mal, a encontrarse enfermos, ¿no? Entonces es un proyecto muy bonito de Apple, son muy inteligentes desde mi punto de vista porque al final cuidan de sus empleados, la salud de sus empleados y bueno, pues al final les da esa calidad de vida, aparte de que ellos trabajan ahí y no tienen que dedicar tiempo en salir al médico, ¿no? Decir, no, es que tengo una cita en el médico a las 5, voy a perder tiempo en ir hasta allá, luego regresar, no, solamente está dentro de las instalaciones de Apple y es tan fácil como reservar online un appointment, una cita, e ir directamente al médico o incluso comprar las medicinas ¿no?, en el centro de salud. Es una maravilla. Qué chulo, lo desconocía por completo. Sí, te iba a preguntar qué te aportaba Irlanda, que no España. Y... Pues directamente pues esa experiencia muy buena. Fue una experiencia profesional muy buena y donde aprendí muchísimo como persona y quizá también es lo que me ha ayudado a mí a tirar para adelante también con este negocio, ¿no?, con Power Women Training. También hicimos proyectos de embarazo y posparto. En Irlanda. En Irlanda estamos hablando, sí. Entonces, claro, allá me formé muchísimo y sobre todo donde me dio el 100% experiencia de trabajar con muchísimas personas de todo tipo de mundo, con diferentes culturas, porque ya sabéis que Apple es... estoy dando demasiada información a Apple, pero... no pasa nada, está sí, muy bien porque la gente lo desconoce. Y... Sí, y creo que es un mundo que quizá no sabemos que hay. Y aparte que trabajan con muchísimos países, ¿no?, de todo el mundo, y ahí donde puedes aprender también de diferentes culturas y de ver cómo se enfoca, en mi caso, ¿no?, el entrenamiento a diferentes países, de cómo se puede adaptar todo, etcétera. Yo etcétera. Me quedo con una cosa que has dicho, que es un poco también lo que intentamos hacer en la farmacia, aunque la gente a lo mejor habla de farmacia y fármacos, ¿no?, y medicamentos, y precisamente el trabajo de un buen farmacéutico es promover la salud. Es al final escuchar al cliente, paciente que viene e intentar antes de llevar a ese camino, ¿no?, del medicamento con actos, acciones, productos naturales, ¿no?, que siempre intenten promover un poquito pues esa salud de la que habla y que te enamoró para crear tu proyecto. Sí, yo creo que al final, desde mi punto de vista, ¿no?, hasta antes de llegar a esas medicinas o medicamentos, ¿no?, hay que intentar prevenir, ¿no? Y ahí es donde, como digo yo, estamos en la base de abajo, ¿no?, que es el ejercicio físico, esos especialistas, y bueno, si no queda otra, pues ya iremos subiendo, ¿no?, a ese tipo de recursos. Pero la base de intentar prevenir es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Nosotros desde la farmacia trabajamos muchísimo también la prevención, sobre todo, y el cribado. O sea, nosotros muchas veces desde la farmacia nos llevan cosas que decimos, oye, tienes que ir al médico, deberías ir a... O sea, al final es un poco como lo que decías tú, estás en la base para, oye, si te hace falta, sube a la planta de arriba, pero por ahora aquí vamos a intentar hacer esto, mantenerte. ¿No? Y la experiencia que tuviste allí de embarazo y posparto, ¿fue quizás lo que te llevó, o en qué momento llegas tú y dices, oye, quiero dedicarme a las redes, y no sé si es coetáneo, pero quiero dedicarme al embarazo y al posparto? Fue un poquito más adelante. Para mí en ese momento era un mundo, no era un mundo tan desconocido, pero bueno, veía cómo mujeres querían empezar a entrenar en el embarazo y en el posparto, pero no era un mundo todavía que me llamase mucho la atención. Fue ya cuando regresé a España, llegó un momento COVID, donde nos encerraron a todos, ¿no? Yo en ese momento, cuando llegué a España, trabajaba en un gimnasio como entrenadora personal y fue en ese momento yo ya tenía a Leo, a mi primer hijo, ¿no? Tuve un embarazo muy activo, con un entrenamiento de fuerza y ahí en ese momento también estuve leyendo muchos artículos, me dediqué a estudiar. De hecho, escribí un libro con la doctora Mónica Robles y ese libro hablamos del entrenamiento de fuerza y todos los estudios recogiendo muchísimos estudios, muchísimas investigaciones y avalando de que sí se puede entrenar fuerza y por qué se debe entrenar fuerza y cardio, que no lo quiero dejar atrás, y cardio en el embarazo y en el posparto. Entonces fue ahí cuando decidí especializarme. Y decidí especializarme porque había un enorme, en inglés se dice gap, es como un enorme hueco, ¿no? Que ausencia de información en este mundo. Eso fue mi momento de decidir, tengo que hacer algo. Hombre, pues mola mucho porque al final salió de una necesidad propia. Hace poco entrevistábamos también a Lucía Ruth, que se ha metido mucho en el tema del posparto y fue un poco por lo mismo, por su propia experiencia, lo que ella vivió
Y poco a poco, al final, sois autodidactas y empezáis, y como tú dices, ves un poco, ya no una oportunidad, sino algo donde, oye, si hacemos esto y lo hacemos bien, podemos aportar valor porque hay mucha desinformación. Exacto, y tal nada, cual. qué interesante. Fue así, básicamente, y así poco a poco, ¿no? Intentando recoger toda la información posible y viendo toda esa ausencia de información, pues decidí especializarme y luego ya cuando llega mi posparto, viendo también la situación en la que me encontraba, porque claro, llegaba un momento de que yo me encontraba con esos mitos, ¿no? Que te van diciendo, te van soltando en el embarazo y que todavía muchísima gente cree, Sí. ¿no? Estamos ahí intentando... Y que hoy venimos a desmontar algunos. Sí, vamos a desmontarlos todos. Vamos a desmontarlos todos o casi todos, esa es mi idea también hoy, porque todavía la gente lo sigue creyendo. Y es normal. ¿Por qué? Porque esos mitos llevan muchos años con nosotros. Claro. Entonces, que ahora de repente te diga un profesional del fitness, mira, oye, que puedes entrenar, que no hay problema. Vale, vamos a adaptarlo, pero que no hay problema. Ah, no, pero eso es que va a hacer mucho daño a mi bebé. Claro, pero porque madres, abuelas, bisabuelas lo han vivido ellas. Entonces es normal que todavía se crea, ¿no? Entonces estamos ahí un poco en esa lucha, en ese cambio y para mí es muy, muy bonito porque no nos lo dan así de, ¿no? Fácil. Es como una lucha que a mí yo soy, no sé, me considero muy luchadora en el sentido de que, bueno, tú crees esto, no te preocupes que vas a creer ahora esto, ¿no? Y yo creo que también, no lo sé, tú a lo mejor lo habrás notado más, después del COVID y demás, que la gente estaba en casa, se notó un incremento del deporte por parte de la gente y yo creo que además es que es súper bueno que la gente se vaya concienciando de la importancia de un entrenamiento de fuerza y sobre todo en el tema del embarazo, que es que está demostrado que al final, tanto para durante como para el después, se nota un montón. Yo creo que también la gente en el momento COVID se dio cuenta de que también se puede entrenar desde en casa y los beneficios que tiene esto. Porque es cierto que mucha gente, y yo digo, aquí hay público para todo, no vamos a decir no, el entrenamiento de casa solamente y el mejor y exclusivo para todo el mundo, esto no es así. Hay gente que prefiere entrenar en un gimnasio, hay gente que prefiere entrenar en un centro de CrossFit, hay gente que prefiere entrenar en casa, ¿no? Aquí tenemos clientes para todo, o personas, ¿no? para todo tipo de casos. En el caso de entrenamiento en casa, que es donde aquí estamos hablando de que en el COVID la gente se dio cuenta, no, es que con 2 mancuernas y unas gomas de glúteo, ostras, se pueden hacer muchas cosas, ¿sabes? Claro. Y aquí es donde entramos nosotros, ¿no? De esa plataforma donde realmente damos a la mujer embarazada, a la mujer posparto que quizá no tenga tanto tiempo para decir que estoy embarazada, ahora coger el coche está aquí, puedo tener un accidente si estoy embarazada, tal, y encima voy a un gimnasio. No, te lo ofrecemos en casa. Al final vas a entrenar igual. Sí, muy accesible. Muy accesible, incluso un posparto, que ya sabes lo que es, que al final es que si el bebé, que si no tengo tiempo para esto, completamente normal, te damos una plataforma accesible para que tú puedas entrenar. Organizarte como tú quieras. Que al final es lo que más se valora, ¿no? El tiempo y el poder. El tiempo, así es, el tiempo es oro para todo el mundo, pero más en el posparto. Claro. Y antes de entrar en, porque has hablado de ejercicio de cardio, de fuerza y tal, antes de entrar más en detalle, para las mujeres que están embarazadas o están pensando, ¿qué beneficios tiene? Es decir, ¿en qué va a ayudar a la mujer embarazada a hacer ejercicio durante este embarazo? Vale, vamos a hablar de los beneficios que existen. Son muchísimos, ¿vale? Muchísimos. Voy a empezar, quiero ser breve porque si no podríamos hablar, bueno, eternidades de los beneficios del entrenamiento físico, tanto de fuerza, de cardio, etc. Primero vamos a hablar del de fuerza porque me parece fundamental. Como sabemos, el cuerpo necesita un sostén y los huesos no son quienes nos sostienen, el músculo es quien nos sostiene, ¿no? Al final una persona que tiene masa muscular es una persona fuerte y que va a aguantar diferentes factores externos. En el embarazo existen unos cambios anatómicos y fisiológicos. Esos cambios anatómicos, como tú no tengas un entrenamiento de fuerza, como no tengas una masa muscular, el cuerpo lo va a sufrir. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque existe una hiperlordosis que va a ser anatómica, que es que se va a tener que crear esa hiperlordosis por esa tripa en el embarazo, y como no tengas un glúteo fuerte, como no tengas un cuadrado lumbar fuerte, como no tengas un transverso activado, los dolores, tanto puede crear ciáticas, lumbalgias, gran, etcétera, van a estar ahí. Van a estar persistentes. No quiero decir que con el entrenamiento de fuerza sí o sí no los vayas a tener, porque al final estamos embarazadas y algún dolor siempre, pero que vamos a prevenir los grandes dolores, 100% seguro. Entonces hay entrenamiento de fuerza fundamental para prevenir ciáticas, lumbalgias, pubalgias y muy gran, etcétera, ¿no? Entrenamiento de movilidad, entrenamiento de movimiento,
de hacer estiramientos, de ese movimiento tan fundamental, ese movimiento lumbopélvico que tenemos que hacer. Al final, pensar que una embarazada cada vez se limita más la movilidad pélvica. ¿Por qué? Porque tenemos más tripas, esta hiperlordosis y nos vamos a quedar más estancadas. Entonces tenemos que crear más movimiento en la pelvis para ayudar a esos dolores, ¿no? Entonces, aparte que la movilidad nos va a ayudar también para el momento parto. El momento parto va a ser fundamental que tengamos amplitud, que tengamos movimiento, ¿no? Vamos a hablar de lo fisiológico. ¿Qué pasa en lo fisiológico, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos da el entrenamiento a nivel fisiológico? Pues obviamente nos va a ayudar y nos va a ayudar a prevenir la preeclampsia, ¿no? Tan importante y tan peligrosa que puede llegar a ser la preeclampsia en el embarazo, ¿no? El entrenamiento está directamente relacionado con la prevención de la hipertensión, de la preeclampsia. Y no solamente esto, sino con la diabetes gestacional. El ejercicio de fuerza, exclusivamente el rigor cardio también, pero el ejercicio de fuerza más está directamente relacionado con la gestión de glucosa, con la gestión de insulina. Entonces, al final nos va a ayudar a no tener, nos va a prevenir, ¿no?, esa diabetes gestacional también durante el embarazo. Entonces, son beneficios enormes. Sí, y muchísimo. Y muchísimos. Una cosa que también te lo comentaba antes, que en el caso de mi mujer que está embarazada, aparte de todo eso, para mí hay una cosa también fundamental que es el beneficio mental de al final salir de tu casa, en este caso, bueno, pues aquí entrenáis online, ¿no? Sí. Pero el hecho de tener tu rutina, de sentirte bien con ella, que yo creo que también es muy... ¿no? Todo lo que desarrolla, todo el aumento de hormonas que desarrolla el ejercicio físico no tiene nada que comparar con ningún tipo de actividad que puedes hacer. El ejercicio físico es fundamental, como tú bien dices, a nivel mental, de desconectar, de sentirte bien contigo misma. Los movimientos de los que hablaba, cuando estiras, también es una parte un poco de estar contigo. Exacto, y dedicarte tiempo a ti, ¿no? Y siempre lo digo que las embarazadas, sobre todo primero y segundo trimestre, igual lo encontramos más cansadas, pero el dedicarte 20 minutos, ya no te digo dedicarte 2-3 horas para ti, 20-30 minutos y decir, he entrenado, me encuentro mejor y ya pues me lo tomo con más calma por la tarde, no pasa nada, pero ya he hecho el ejercicio, ¿no? Y ya pues probablemente tenga incluso más energía, un poquito más de energía dentro de mi día a día por añadir esa rutina. Claro, ¿no? Por eso te digo que es muy importante la parte de rutina, ¿no?, mentalmente. Sí. Has hablado ya un poquito de la importancia del entrenamiento de fuerza, que nos ha quedado muy claro, también el tema de la movilidad, el tema de andar, que también normalmente los ginecólogos le dan mucha importancia. ¿Nos puedes comentar un poquillo? El entrenamiento cardiovascular, siempre se habla del caminar porque al final todos caminamos, ¿no? Entonces quizá es el entrenamiento cardiovascular como más popular. Pero bueno, no quiero darle la mayor importancia al caminar, que caminar está bien, pero se pueden hacer otras actividades cardiovasculares, ¿no?, como pueden ser bici estática o nadar, ¿no? O bueno, pues eso, el entrenamiento cardiovascular o elíptica que más te guste, nos va a ayudar obviamente a desarrollar esa capacidad cardiovascular y no solamente para la mamá, sino es que estamos relacionados directamente con el bebé. Y por ejemplo a nivel de frecuencia, o sea, sería interesante combinar un entrenamiento pues 2-3 días a la semana de fuerza con algo de cardiovascular, o sea, un poco, supongo que cada caso será un mundo, pero de manera normal. Sí, se podría, por ejemplo, estimar para una persona, claro, depende mucho si es una persona activa o sedentaria, claro, ¿no? La frecuencia cambiaría. Persona que le gusta hacer deporte. Persona que le gusta que sea activa y que entrene, vamos a decir 3 días entrenamiento de fuerza y 2 entrenamiento cardiovascular. Sí que es cierto que el caminar a veces se hace casi todos los días, ¿no? Que no está de más, que al final si entrenas 4 o 5 días entrenamiento de caminar o vas a nadar, genial. Pero sí que yo remarcaría que entrenases fuerza mínimo 2-3 días a la semana. Y el entrenamiento, pues bueno, ahora luego hablaremos ya de las cargas, de la intensidad y demás, siempre adaptado, pero sí 2-3 días sería fundamental. Oye, y realmente he hablado ya de los ejercicios de fuerza y cardiovasculares, pero hemos visto también, bueno, ya hemos hablado de andar, pero hemos visto también en el Instagram tuyo que hablas de suelo pélvico, hablamos de preparación al parto, entonces a mí me surge un poco la duda si cada tipo de ejercicio va adaptado a cada etapa del embarazo, es decir,
los ejercicios de fuerza y cardio a lo mejor son más para primer, segundo trimestre, en el tercero disminuir y aumentar ya preparación al parto, suelo pélvico. Sí. ¿Cómo lo divides o cómo lo trabajas esto? Bueno, yo creo que esto depende también depende de cada mujer, ¿no?, a la que estamos entrenando, pero sí que es cierto que para la población general casi siempre suele haber como no unas normas, ¿no?, pero un tipo de entrenamiento que solemos seguir, ¿no? En el primer trimestre ¿se puede entrenar fuerza, se puede entrenar cardio, se puede entrenar suelo pélvico, se puede entrenar transverso? Sí se puede, ¿vale? Lo adaptamos. Nosotros en la plataforma virtual adaptamos desde que tu test esté positivo, desde semana 4, lo adaptamos porque creemos fundamental que vayamos poco a poco haciéndonos, que estemos familiarizados con ese ejercicio, entonces empezamos a adaptarlo. ¿Cómo diferenciamos los trimestres? Primer trimestre suele ser como una pequeña curva, ¿vale? Primer trimestre bajamos intensidades, estamos como más abajo todo, subimos en el segundo trimestre porque nos encontramos mejor, el embarazo está más asentado, y tercer trimestre solemos bajar de nuevo. ¿Se puede entrenar fuerza desde el día 1 hasta la semana 40? Sí se puede. ¿Se puede entrenar cardio? También. Pero ¿cómo adaptamos todo esto? Pues bien, primer trimestre disminuimos cargas, disminuimos intensidad, aumentamos descansos entre set y set, ¿vale? Segundo trimestre nos encontramos por norma general mucho mejor, con mucha más energía, el embarazo está más asentado, estamos ya más acostumbradas al ritmo de embarazo. Entonces podemos aumentar un poquito cargas. Luego hablaremos de qué porcentaje, aumentamos un poquito cargas, disminuimos un poquito los descansos si nos encontramos mejor, podemos aumentar reps también y así. Perdona, ¿los descansos hablan lo que son entre días o entre series? Entre series, vale. Sí, entre series. Por ejemplo, vamos a ponerlo un poco más con un ejemplo específico, ¿no? Estamos haciendo un peso muerto, ¿vale? Hacemos un peso muerto, como ya sabéis, un trabajo de glúteo y isquiotibial, hacemos un peso muerto de 12 repeticiones, ¿vale? O 15 repeticiones a unas cargas de un 70-75%. Si normalmente estoy acostumbrada a descansar 15 segundos, ¿vale? O 20 segundos, pues voy a descansar un minuto 15, hasta que realmente mi frecuencia cardíaca vuelva a bajar, ¿vale? Que yo esté otra vez bien, que esté descansada y vuelvo a coger la carga. Estamos hablando de segundo trimestre, sí. Entonces ya tercer trimestre vamos a volver a disminuir cargas, los descansos van a ser mucho más grandes. ¿Por qué? Porque aumenta frecuencia cardíaca, nos vamos a encontrar mucho más cansadas y tenemos que recuperar mucho mejor. Tercer trimestre, incluso yo empiezo a recomendar que en el tercer trimestre, sobre todo a partir de semana 34, 35, 36, hagamos entrenamiento de fuerza localizada. ¿Qué quiero decir? Me siento en un banco, cojo mis pesas, hago bíceps curl, hago aquí ejercicio de deltoides, de hombro. ¿Por qué? Porque realmente un ejercicio completo, un ejercicio, por ejemplo, de sentadilla con press de hombro, nos va a causar un esfuerzo en excesivo. Más fatiga. Y sobre todo si añadimos peso. Sí, más claro. Trabajo. Por eso digo que siempre se puede entrenar fuerza, pero siempre vamos adaptando la carga y adaptando el ejercicio, ¿no? Entonces, que hay mujeres que siguen entrenando full body o ejercicios complejos, genial. Sí, que depende también, se ven muchas mujeres embarazadas en el CrossFit siguiendo, y al final también depende un poco de... Exacto, pero bueno, al final lo que vemos también en Instagram, ¿no? Embarazadas cogiendo muchas cargas, obviamente las cargas han sido disminuidas segurísimo, solamente que eso nosotros no lo vemos. Claro. Yo me acuerdo que levantaba, pues imagínate si estás acostumbrada a levantar 70 kilos en peso muerto, luego levantas 25 y te ponen los discos de 5, eso parece una barbaridad, y dices, ¡joder, la embarazada esta, cómo coge! Y dices, no, es que está igual cogiendo 25 kilos en peso muerto, que para ella no es un esfuerzo, es un esfuerzo. Y luego a nivel, lo que hablábamos del entrenamiento de suelo pélvico, o ya más de cara a la preparación al parto, también se van adaptando independientemente de la fuerza, van haciendo, ¿no? Dentro de la plataforma virtual, o sea, ¿cómo funcionaría un poquito? Sí, el trabajo de suelo pélvico y el trabajo de transverso es fundamental en los 3 trimestres, aparte del embarazo y ya luego también en el posparto. Pero como estamos hablando de embarazo, muchas de las preguntas que a mí las mujeres me hacen, pero Andrea, ¿para qué yo tengo que entrenar ahora suelo pélvico? ¿No? Si todavía todo está bien. El suelo pélvico se entrena desde el primer momento, se debería entrenar siempre, pero bueno, sí que es cierto que hay como más, ay, ahora que ya está, ahora, ¿no? Que te corre la prisa ya, tengo que entrenar suelo pélvico sí o sí, ¿no? Entonces se empieza a trabajar desde el primer momento. Suelo pélvico
se puede trabajar de diferentes formas. Se puede trabajar de forma entrenamiento de Kegel, que ya sabemos que es con contracciones y con nuestra respiración, ¿no? Realizas una inhalación, luego la exhalación y contraes el suelo pélvico a través de más localizado. Pero lo que se está viendo es que no solamente el entrenamiento de Kegel es fundamental, sino al final las fibras que tenemos en nuestro suelo pélvico son muy pequeñas comparado con lo que podemos trabajar en nuestro transverso. Transverso es, para hacer así un resumen, habrá mucha gente ¿dónde está el transverso, no? Tenemos nuestro recto abdominal, que son los cuadraditos que se ven en el caso de entrenar y comer bien, ¿no? Tenemos el oblicuo externo, perdón, el oblicuo externo, el oblicuo interno y luego nuestro transverso. Vale, nuestro transverso es un músculo que va de atrás hacia adelante y se cruza ahí en nuestra línea alba, ¿no? ¿Por qué es tan fundamental en el embarazo? Porque tenemos, realmente el transverso es lo que nos da esa funcionalidad a nuestro suelo pélvico. Un transverso activado es un suelo pélvico probablemente también activado. Tenemos que tener una conexión suelo pélvico-transverso, ¿no? Y ahí, cuando no existe un transverso activado, cuando no existe un transverso funcional, es donde nos van a venir los problemas, ya sean de prolapsos, incontinencias y gran etcétera. ¿Cómo lo activamos? Pues bueno, con ejercicios de Winner Flow, con ejercicios de tronco 5P y incluso con ejercicios de fuerza podemos activar nuestro transverso, ¿no? O sea que al final, por entenderlo, porque yo no tenía mucha idea, Sí. el transverso ayuda a que funcione un poquito mejor todo lo que viene siendo el suelo pélvico, ¿no? Sí. Que al final pues tiene todos los beneficios, porque estabas hablando, el tema de Sí. la incontinencia y todo esto, y se puede trabajar desde la semana 1 Sí. hasta... Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Yo estornudo, ¿vale? ¿Y qué hago? Realmente toda mi fuerza del estornudo va a ir a mi suelo pélvico, ¿no? O cojo una carga, ¿no? Hago una sentadilla con pesas. Si realmente mi transverso no está activado, ¿dónde va a ir la fuerza? A mi suelo pélvico, ¿vale? Entonces ahí es donde ocurren las incontinencias. Por ejemplo, estornudo o toso y no tengo mi transverso activado y no tengo mi suelo pélvico activado, pues probablemente haya una fuerza excesiva en mi suelo pélvico. Entonces, tenemos que distribuir cargas. Yo estornudo, activo mi suelo pélvico, perdón, activo mi transverso con una exhalación y aguanto, entonces toda mi carga va a ir al transverso y no va a ejercer esa fuerza tan grande. Le quita trabajo. Básicamente. Pero, aunque hablemos ahora después del posparto, entiendo que si activas esta zona, o sea, el posparto va a ser mucho mejor. O sea, si durante el embarazo estás entrenando el transverso y demás, Claro. la recuperación va a ser muchísimo mejor. Sí. Y yo una duda, yo creo que aunque es muy obvio, o sea, beneficios de hacer un buen entrenamiento de transverso, pero sobre todo enfocado a tener un buen suelo pélvico sano. Sí. ¿Cuáles serían los beneficios de ese suelo pélvico? ¿Has hablado de incontinencia? Sí, de prolapsos. Sobre todo esto te lo puede contar más una fisio del suelo pélvico especialista, ¿no? Pero lo que se está viendo sobre todo son incontinencias y prolapsos. Y eso es el día a día, ¿no? Sobre todo en el posparto. Pero, bueno, luego hablaremos de posparto, pero sí que es cierto que hay un margen, ¿no? Porque obviamente tú has tenido un parto vaginal, tu suelo pélvico no va a ser funcional durante X semanas, X meses, hasta que vuelva poco a poco, ¿no? Al final esto es anatomía pura y dura, ¿no? Y luego poco a poco, pues obviamente vamos a recuperar. Pero no tiene nada que ver una mujer que ha entrenado transverso suelo pélvico durante su embarazo, que ya sabe cómo activar a empezar desde cero en un posparto. Y luego preparación al parto, es decir, ya sabemos que nos queda poquito, también hay ejercicios adaptados, o ya una vez que venimos trabajando el transverso, suelo pélvico, fuerza, ya estoy listo para ¿cómo funciona esto? No, sí, a ver, al final en la preparación al parto también tenemos ejercicios especializados. Muchas mujeres me dicen, bueno, si hago 2 días fuerza, 2 días cardio, 1 día preparación al parto, 2 días movilidad, que Andrea, ¿qué narices hago? Pero sí, también tenemos ejercicios especializados. A ver, yo recomiendo empezar un poquito más tarde, ¿no? Porque al final ya no nos vamos tampoco a calentar la cabeza con tanto ejercicio. Pero sí, bueno, tenemos en nuestra plataforma virtual tenemos ejercicios de movimientos específicos que tú puedes hacer en el parto, respiraciones específicas, meditaciones, bueno, tenemos ejercicios bueno, que también te pueden ayudar. Sí, un poco adaptado. Muy bien, estupendo. Sí. Y una duda que me surge, estamos terminando las etapas del embarazo, pero es cierto que al principio, cuando no es lo mismo que hemos hablado de la mujer que venía entrenando y demás, a una mujer que no ha entrenado, a lo mejor lleva tiempo sin entrenar, ¿también adaptará el tipo de ejercicio a una frente a la otra?
Sí, hay que adaptar siempre. O sea, cuando una mujer, a ver, el 85% de la población tenemos que necesita un especialista que estés, o sea, la población en general va a necesitar a alguien que esté detrás, adaptándole, porque claro, es un mundo tan desconocido, es un mundo que realmente necesita a alguien detrás. Una deportista va a tener que buscar un entrenador especialista que le adapte siendo deportista. No, o sea, de deportista en el sentido, yo estoy hablando de élite, ¿eh? Cuando hablo de deportista quizá igual no lo estamos entendiendo bien. Sí. Élite no tiene nada que ver a deportista y no tiene nada que ver a población en general. Entonces, élite obviamente va a tener un entrenamiento que no vamos a ver en una plataforma como la mía, por ejemplo, porque obviamente es que están trabajando para unas Olimpiadas o para un Mundial, lo que sea, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en una deportista y una persona activa más o menos van a poder llevar un entrenamiento parecido en la adaptación. Otra cosa es una persona sedentaria, que ya, pues bueno, pues tendríamos que ir más lento y más poco a poco. A poquito a poco. Sí. Y vamos a abrir un melón, un pequeño melón, que nosotros en la farmacia al principio hacíamos entrevistas con pacientes de allí y demás, y una chica nos comentaba que su embarazo fue un poco regular porque tenía un embarazo de riesgo y no podía hacer, le recomendaron no hacer nada de deporte. Por otro lado, otros profesionales pues, nos han comentado que sí se recomienda realizar un tipo de deporte adaptado. Entiendo que también depende del riesgo, pero ¿cuál es tu punto de vista con respecto a esto? ¿Hacer deporte o no hacer deporte según el riesgo del embarazo? Sí, pues esto yo creo que la respuesta es sencilla, depende del riesgo, ¿no? Hay riesgos que nuestra doctora o doctor nos dice que no se puede entrenar y no se puede, es un no rotundo, ¿no? Así como pueden ser hematomas, sangrados y gran, etcétera. Pero bueno, hay riesgos medios en los que el movimiento es necesario. El caminar probablemente no tengan por qué pararse en seco y decir, no, es que no te puedes mover de la cama, ¿no? Hay riesgos que no. O el entrenamiento de movilidad, ¿no? Y bueno, o incluso con nuestro propio peso, al final, nosotros caminamos escaleras en nuestro día a día, ¿no? ¿Por qué no vamos a poder subir escaleras, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué tipo de riesgo es y valorarlo. ¿Qué tipo de riesgos, sí, que decías que algunos tipos de riesgos son buenos en la movilidad? Sí. ¿En qué tipo de riesgos, si te quieres mojar? Sí, bueno, cuando tenemos, por ejemplo, la placenta baja, probablemente que pueda haber mayor movilidad o podamos hacer más entrenamiento cardiovascular, quizá no entrenamiento de fuerza en sí, o quizá tendría que ser algo muy específico, ¿no? Entonces, pero ahí lo que te digo, que hay riesgos en los cuales, pues eso, si tenemos un hematoma o hay un sangrado excesivo, no vamos a poder entrenar. Y hablando de riesgos, lo mismo, imagínate pues una mujer que ya está embarazada y que de normal está haciendo ejercicio en su vida normal, ¿no? Sí. Hasta que encuentra a tu plataforma o a donde quiera ir, siempre van a pasar unas semanas y tal. Y yo he vivido un poco la duda de decir, vale, sigo mi gimnasio de siempre, pero ¿qué cosas sí o sí tienes que parar de hacer? Es decir, si corro, dejar de correr, si subo cajones, lo que un poquito... Yo creo que esta duda está un poco... Sí, como siempre, voy a hablar sobre la población en general, ¿no? Luego hablo de ese pequeño porcentaje, pero la población en general lo que no va a hacer es entrenamiento de impacto. Desde que te quedas embarazada recomendamos no realizar carrera o saltos, gran, etcétera. Trabajo de abdomen directo. Por ejemplo, ejercicios como tipo crunch, tipo sit-ups, tipo planchas sin rodillas, ¿no? Abdomen completamente directo. Eso no. Eso no, ¿vale? Esto hablo de la población en general. Sí. ¿Vale? Y luego ejercicios de riesgo de caídas, como puede ser la bicicleta normal o hacer surf, windsurf, obviamente, ¿no? Y ejercicios de apnea, ¿no? Submarinismo, hacer apneas en piscina de 25 metros, porque te sumerjas en la piscina no va a pasar absolutamente nada, pero no vamos a intentar aguantar la respiración 25 metros o 50 metros. Entonces son los 4 tipos de ejercicios que no se debería hacer en población en general. Hablo de este 85%. ¿Qué pasa a ese 10-15% de la población? Pues deportistas, atletas. No, es que yo corro todos los días. Yo es que llevo 5 años corriendo. ¿Por qué me voy a parar ahora? Pues claro, pues ¿por qué te vas a parar? ¿No? Sigue corriendo. Habrá un momento en el embarazo de semana 26, 25, 26, 27 que probablemente tengas que parar, pero probablemente lleves la mitad de tu embarazo, si tú quieres y te encuentras bien y no estás de riesgo,
con la carrera, ¿no? Pero hablo de deportistas, Sí, sí, de deportistas, no de población general. Pues nada, entonces, poniéndonos ya en situación de que la mujer ha completado todos sus cursos con Power Woman Training, ya ha dado a luz y demás, y ya entramos un poquito en el posparto. Digamos, ¿qué tiempo tiene que pasar para que esa mujer, ¿no?, ya esa recuperación pudiera empezar un poco a realizar el entrenamiento o el deporte que venía haciendo? Pues depende, depende de cada mujer, ¿no? Nosotros en la plataforma tenemos desde entrenamiento desde semana 1, posparto vaginal, y semana 2, posparto cesárea. Os cuento, no os asustéis, ¿no? Muchas veces diréis, ¿pero cómo es posible que se pueda entrenar en semana 1, no? No empezamos con pesas, no empezamos con saltos, no empezamos, ¿no? Empezamos con ejercicios de movilidad y movimiento, ¿no? Al final creo que se nos ha estipulado no movernos hasta el día 40 posparto. Y el movimiento es fundamental, desde el primer día. Incluso si tienes una operación, si tienes una cesárea, hay que moverse. No te estoy diciendo de que te pongas a subir y bajar escaleras, pero sí moverte. Entonces nosotros tenemos clases semana 1, semana 2, cesárea. Y poco a poco, cuando digo poco a poco es que muy progresivamente empezamos con entrenamiento de fuerza. Quizá en posparto vaginal empezamos con entrenamiento de fuerza en semana 4 y desde sentada en un banco te coges unas mancuernitas y empiezas a entrenar fuerza. Y aquí mi diástasis está perfecta, mi suelo pélvico está perfecto, no le estoy dañando en ningún momento, ¿no? Y poco a poco pues empezaremos con sentadillas, sin peso, solamente con nuestro propio peso, ¿no? Entonces tenemos una progresión adecuada a esto. ¿Y hay algún requisito que, bueno, la mamá diga, vale, sí, una semana, 2, 3, que ella internamente diga, vale, pues mira, la cicatrización, o es decir, hay una serie de cosas que se tiene que controlar para decir, vale, ya estoy para poder empezar? Primero de todo, a ver, en cuanto a ejercicio de fuerza, es que tenemos que dividir el parto vaginal, como ya sabéis, como el parto cesárea, ¿no? En el parto vaginal todo va a ser mucho más sencillo, ¿no? A no ser que tengas una episiotomía, que te duela mucho y tienes que ir, obviamente tienes que tener el visto bueno de tu gine, ¿no?, o matrona, para realmente empezar igual un entrenamiento un poquito más intenso, ¿no? Va a decir, mira, tienes los puntos bien, está todo curado, ¿no? Y lo mismo pasa un poquito con la cesárea, ¿no? Es un poco ver también la recuperación, que no todo el mundo recupera igual de una cicatriz. Hay chicas que tienen una cesárea y a las 2 semanas tienen que volverse a intervenir porque tienen una infección y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienes que ir viendo tú cómo estás. Me llama la atención que decías que en la cesárea, a lo mejor en la semana 2 ya estaba haciendo ejercicio y en el parto vaginal, semana 4, yo creo que en mi cabeza pensaba que era un poquito al revés. Ah, sí, no, por eso no me asustes a las chicas. Claro, semana digo, 1, semana 1, semana 2 ¿y hay algún entrenamiento específico para lo que es el parto de cesárea, para mejorar también cicatrización, recuperación de...? La cicatrización va todo aparte va poco a poco, ¿no?, natural. Yo recomiendo siempre visitar a tu fisio de suelo pélvico, no solamente para el parto vaginal, en semana 4, 6, para ver tu suelo pélvico, sino en cesárea, aparte para controlar tu suelo pélvico, para ya ayudarte a que no exista adherencias en tu cesárea, en tu cicatriz, y para que vaya poco a poco pues, la cicatriz relajándose y pues, que no existan esas adherencias. Entonces sí, tenemos que tener la cicatriz muy, muy controlada para prevenir todo eso. Y ejercicios durante el embarazo, aunque hemos hablado ya de los ejercicios, que sean específicamente para que el posparto sea mejor. Hemos hablado de lo del transverso, ¿hay algún otro que...? Bueno, sobre todo después, ¿no? Al final, una vez que has dado a luz y has pasado por el parto, que a lo mejor en ese proceso, después tengas que volver un poco a retomar el trabajo de transverso para la recuperación. Totalmente. Sí, y empezamos lo mismo. Eso se puede empezar incluso muy pronto, a partir de ese, vamos a poner parto vaginal, que suele ser, ¿no?, la gran mayoría, o eso espero, es que se empieza desde semana 2-3, podemos empezar ya, Kegel, activando transverso, winner flow, nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y tenemos que empezar a tener esa conexión, como hemos dicho, suelo pélvico, transverso, para que empiece a ser funcional. Muchísimo en la recuperación postparto, básicamente. Muchísimo. Porque como hablaba, que me ha gustado, o sea, lo ideal sería que siempre se trabajara, ¿no?, el tema. Lo que pasa que luego la tendencia, que por eso te preguntamos, es que bueno, ya estoy bien, ya vuelvo a mi gimnasio de toda la vida y vuelvo a hacer. Entiendo que debe haber una progresión donde... Incluso muchas mujeres me preguntan, no, Andrea, ya he dado luz hace un año, estoy en el posparto. Y yo, genial, ¿yo puedo hacer todo lo que yo quiera, no? No.
Si no has entrenado en un año, no puedes hacer todo lo que tú quieras. Empezamos como si estuviésemos en semana 1 posparto. Empezamos con movilidad, estiramientos, caminar y poco a poco. Probablemente los tiempos se acorten, ¿no? Porque ya, bueno, pues ya ha pasado un año, ¿no? No ha pasado una semana del parto. Pero seguimos una progresión. Siempre hay que seguir una progresión. Y con el suelo pélvico también. Al momento, muchas mujeres también me preguntan, ¿no? ¿Y cómo es esa progresión al impacto, no? Cojo y en semana 6, cuando ya tengo los 40 días posparto vaginal, yo ya tengo el visto bueno de mi ginecóloga, ya puedo saltar. O tengo el visto bueno ya de mi suelo pélvico y me ha dicho que ya estoy bien. No, vamos a ver, esto va, o sea, no es coger y decir, ya puedo empezar a correr 20 minutos, ya puedo empezar a correr 30 minutos. Esto va poco a poco. Empezamos trabajando tu transverso y luego sí, vamos a correr y empezamos 2 minutos carrera, 1 minuto andar y vamos sumando minutos y viendo cómo está tu suelo pélvico y si tiene o no incontinencia, ¿no? En la última entrevista que hicimos a Marina Trigo hablábamos un poco de, bueno, que la conoces, sí. Hablábamos un poquito de las casas de parto y demás. Entonces mi pregunta es, dentro del parto vaginal también podemos diferenciar tipos de partos distintos, porque el clásico y el de bañeras, piscinas, etc. Sí. Entonces, por tu experiencia, no sé si lo sabes, ese cambio de tipo de parto también influye... Eso se lo dejo a Marina. Eso se lo dejo a Marina. Sí, el tipo de ejercicio va a ser el mismo, ¿no? Al final que un parto vaginal sí, a ver, no va a influir. Sí que es cierto, y esto lo remarco al 200%, mujer activa, aquí sí que me mojo, mujer activa, deportista, que se ha movido durante todo el embarazo, hay mayor posibilidad de parto vaginal, 100%. ¿Vale? Pero ya el tipo de parto ya... Sí, que eso no sí, no, yo creo que él se refería ayer, hablando detrás de cámaras y demás, sí. Estaba su novio por ahí y tal, entonces nos comentaba que él ha vivido, ¿no? Que no tiene ni idea de este tema de embarazo, sí. Que a las 4 o 5 horas la familia a casa. Sí. Entonces, claro, al final si tu parto... Sí, es tan bueno. Sí, claro, obvio, si es un parto vaginal, sin puntos, sin nada, empieza todo antes. Esto obvio, sí, ahí sí que me mojo porque es verdad. Es súper. Sí, solamente claro que tienes una cesárea, imaginaos. O sea, sentido común, es como hablaba. Bueno, el sentido común es diferente para mucha gente. Una cesárea son, y tenéis que ver un vídeo de una cesárea, son capas y capas y capas y capas y capas de corte. Imagínate la recuperación de una cesárea. Es una operación mayor. Sí, está claro. Y ya está, ¿no? Digo que, bueno, yo creo que hemos hablado un poquito en líneas generales y hemos resuelto muchas dudas, pero también tenemos con nosotros, ¿no? a una madre sí. de 2 hijos y que precisamente ha vivido un parto vaginal, un parto por cesárea, sí. no me equivoco. Sí. Entonces, bueno, tendrás, obviamente, en tus propias carnes has podido vivir esa recuperación y demás, con lo cual sabes perfectamente lo que dices. Pero un poco la pregunta viene a contarnos un poco tu experiencia como madre en esa recuperación postparto, sobre todo no a nivel físico, sino a nivel mental y consejos que te animes a dar pues, a otras mujeres que puedan estar en tu situación, o creo que vale mucho. Sí, a ver, yo he tenido 2 partos, así es, uno vaginal y otro cesárea, por diferentes causas. Y bueno, la recuperación, siempre lo he dicho y lo he dicho en mis redes, no tenía nada que ver una recuperación de un parto vaginal a un parto cesárea, y yo hablo de un parto vaginal con episiotomía, que realmente, bueno, hay una recuperación un poquito más larga, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? A nivel físico, un parto vaginal va recuperándose solo, ¿vale? Un parto cesárea, siempre hablo de mi experiencia, el cuerpo se queda en ese proceso de recuperación durante muchos meses. Estamos hablando, como hemos hablado antes, de muchas capas cortadas, etcétera, donde tu cuerpo se intenta adaptar no solamente a la recuperación de la operación, sino del posparto, que son 2 cosas que se juntan y muy complicadas. Y a nivel mental, pues también, obviamente, al final una mujer se quiere encontrar bien, pero hay un porcentaje de ella que también físicamente se quiere ver bien, ¿no? Quien diga que una mujer no se quiere ver bien, pues bueno, a ver, hay muchas formas de verse bien, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres nos queremos ver otra vez con recuperar, ¿no? Ese cuerpo, que aunque queda un poco mal, ¿no? Pero decirlo así, pero bueno, queremos recuperar ese físico que teníamos antes, ¿no? Y una cesárea se alarga todo este proceso, se alarga. Entonces esa recuperación mental, ese no encontrarme bien conmigo misma también se va alargando. Mi consejo es seguir, es
hábitos, hábitos, hábitos. El cuerpo entiende, el cuerpo lo verá los resultados. Sigue, sigue. Estás viendo los resultados, aunque no los veas físicamente, pero lo estás viendo. Tu energía es mejor, tu actitud es mejor, tienes tu momento para entrenar y ya llegarán. Si es que los resultados físicos hay tiempo. Entonces, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Del yo verme en mi cesárea y decir, ¿cómo es posible que no me esté recuperando? ¿Cómo es posible, no? Y llega un momento que dice tu cuerpo, pues sí, ya es hora, ¿no? ¿Pero por qué? Porque has estado... hábitos, RQR... Sí, puede ser un poco frustrante también ese proceso, ¿no? Sí, pero es una lección súper guay, porque al final eso es la vida, ¿no? El estar ahí RQR sin ver resultados, no desistir y... Es fijarse en el proceso, yo siempre lo digo, es ver el proceso, no el proceso como resultado, sino el proceso como disfrute del proceso. Claro. Tú si entrenas una carrera, esto es como la vida misma, ¿no? Lo puedo poner el ejemplo en lo laboral como lo puedo poner en lo físico, ¿no? Tú entrenas una maratón y sí, bueno, el tiempo te importa, ¿no? Cuánto has hecho en la maratón, pero como estés solamente pensando en qué tiempo voy a hacer, no vas a disfrutar nunca una maratón. Claro. Nunca. ¿No? Porque vas a estar pensando, es que voy a 4 y yo tengo que ir a 3:50, venga, vamos, no, eso no es disfrutar ni el entrenamiento ni el proceso de absolutamente nada, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, la vida es disfrute y la vida es proceso, ya está, y hábitos. Nos quedamos con esa lección y un poco lo que hablábamos. Yo creo que también a nivel mental, aunque no veas resultados, el sentirte un poco tú, el volver a retomar el deporte y luego pues, a la vista está de... Bueno, tú lo has ido contando en tus redes, la recuperación física, que ahí está, con lo cual se puede. Ahí está, se puede. Así que creo que eres un caso... Sí, real, ¿no? Al Claro, final es eso. efectivamente. Y fui la primera que me costó, porque ahí están las fotos o imágenes o vídeos de que es complicado, pero no es imposible, es el coger y decir... Sigo y esto es el proceso y yo lo hago porque a mí me gusta, ¿no? Porque quiero entrenar y encontrarme bien conmigo misma. Efectivamente, y ya parte está. del proceso. Bueno, como sabes, aquí en las entrevistas de Maternilab nos gusta traer a personas, ¿no? O a profesionales relacionados con el mundo del embarazo, posparto y demás. ¿Tienes así alguien que creas que podríamos invitar a venir aquí a charlar con nosotros y que pudiera aportar valor a nuestra comunidad? Pues mira, aquí en la Costa del Sol, como ya sabéis, estamos rodeados de profesionales, es una muy buena zona, Sí. así que veniros más para aquí. No, volveremos Sí, seguro. eso hemos visto, sí. Y está Ana Rosa ginecóloga, que he colaborado muchísimo con ella, es una ginecóloga de la Costa del Sol que está en diferentes hospitales aquí y me gusta mucho colaborar con ella, trabajar con ella. Aparte es mamá de 3 niños. Así que esto es maravilloso porque además es deportista y también entrena fuerza y entrena CrossFit, así que es una del equipo. Claro así que sí. que Qué interesante, eso me creo- encanta. Tomamos nota. Ginecóloga, deportista, deporte, madre, sí. Pues nada, ya así que llamaremos. apuntarla y de hecho si os quedáis aquí unos días también iros a verla. Estupendo. Pues nada, pues por nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias Yo creo a que Muchísimas gracias. va a aportar mucho valor a las mamás que lo Sí. vean y nada. Pues Esperamos nada, que se yo animen. solamente deciros gracias a vosotros y mandaros un mensajito a todas las mamás, tanto en embarazo como en posparto. Si estáis en el embarazo, pues nada, a seguir adelante poco a poco y sobre todo eso, intentar pues entrenar un poquito, aunque os encontréis cansadas, pero siempre entrenar, moveros un poquito y en posparto pues tomároslo también con calma a la vez que también os movéis, ¿no? Tampoco nos vamos a frustrar y querer volver a nuestro cuerpo en 2 días, ¿no? Intentar tomarlo con calma, pero movimiento, un poquito de entrenamiento y ya veréis cómo enseguida poco a poco os encontráis mucho mejor. Pues muchísimas gracias por todos los consejitos que nos has ido dejando. Gracias a vosotros. Gracias.